invitado, que este hombre no es invitado, este hombre ya es parte del equipo, a nuestro amado amigo y hermano evangelista Rafael Santana, con nosotros con una palabra poderosa. Bienvenido, ministro. Bendiciones, Inocencio, muchas bendiciones tengan todos, que Dios me le bendiga en esta rica tarde que estamos aquí presentes para traerte una palabra poderosa del Señor. Es un tema bien interesante porque estamos en un tiempo que la persona anda muy desesperada, anda muy rápida y muchas cosas que tienen que esperar su tiempo, esperar el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. Muchas veces por ser tan impacientes, muchos planes no se le dan, muchos planes no se cumplen. Por eso queremos hoy, con la ayuda del Señor, ponernos en su dirección para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ministrarte esta palabra y que tú puedas recibirla y ser edificado y edificada para tu provecho. Este tema, Inocencio, está en el Salmo 40. El Salmo 40 es una alabanza del rey David, pero una alabanza a Dios por liberación divina. Cuando Dios obra en la vida de un ser humano, cuando Dios intercede, cuando Dios ayuda a una persona. El salmista David tuvo ese reconocimiento a Dios, esa exaltación, y comienza ese salmo diciendo pacientemente. Esa palabra pacientemente, si tú la puedes buscar el significado, si tú puedes escudriñar la palabra pacientemente. Digo pacientemente porque muchas personas comienzan un proyecto, comienza una meta, comienza una travesía y muchas veces se termina antes de tiempo. No logran su objetivo porque se desesperan y no son pacientes. Pero del pacientemente que yo te hablo es del pacientemente cuando tú esperas en Dios. Porque muchos podemos ser pacientes esperando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio intelecto, y uno por su capacidad puede ser sabio y esperar. Pero yo estoy hablando de esperar en Dios. Cuando en cualquier circunstancia que tú te encuentres, en pruebas, en dificultades, en tentaciones, en proyectos, que tú esperes pacientemente a Dios. Y dice ese salmo, esa palabra tan bella de David, que él esperó pacientemente y Jehová se inclinó a escuchar su oración. Uno tiene que andar en esta vida muy recto, con mucha obediencia a Dios, con mucha rectitud, con un comportamiento ejemplar, porque Dios es justo, y si tú no caminas rectamente ante los ojos de Dios, si tú no haces las cosas correctamente, si tú no haces el bien en esta tierra, si tú lo que andas es haciendo el mal, maquinando para provecho, para hacer daño, Dios no se va a inclinar hacia ti. Amén. Entonces Dios se inclina a aquellos que obedecen su palabra y lo ayuda bien, y lo prospera, y lo bendice, y lo guarda. Pacientemente tenemos que esperar en Dios, pero tenemos que caminar correctamente. Salmista decía así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Cuando un hombre de Dios, cuando un ser humano le clama a Dios por alguna tempestad que esté pasando, por alguna circunstancia, y le clama y le ruega, y Dios puede escuchar a esa persona puede estar segura que está caminando ante los ojos del Señor rectamente. Y queremos esta tarde enseñarte estos principios de Dios, de que tenemos que ser pacientes para todas nuestras metas que tenemos, así mismo como David decía en el Salmo anterior, el 39, donde habla, y el 38, donde habla de las personas que andan en iniquidad, haciendo maldad, haciendo cosas incorrectas. También Dios nos exhorta a que hagamos el bien, que no hagamos el mal.
que no hagamos daño a nadie, porque el regalo, la bendición de Dios, la promesa de Dios se cumple en aquellos que obedecen. Por eso que tenemos que ser pacientes, orarle al Señor, rogarle a Dios, caminar correctamente ante los ojos de Dios. Si tú estás viviendo un tiempo a espaldas de Dios, si tú estás caminando en desobediencia esta tarde, queremos darte esta palabra de que Dios está presente, Dios está aquí, Dios está mirándote, Dios te está escuchando, Dios te está viendo y quiere que tú cambies, quiere que tú te vuelvas a Él, que tú hagas las cosas correctas, que tú te entregues al Señor, que tú comiences a caminar en sus caminos. Dice así el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Habla de pacientemente, habla de esperar en Dios, habla de que Dios se inclina, habla de que Dios nos oye nuestro clamor y nos saca de un hoyo de desesperación, de un pozo cenagoso. La misericordia de Dios nos alcanza. La misericordia de Dios toca nuestras vidas, nos ayuda. Pero yo me imagino a David en esa etapa de su vida andando en una obediencia a Dios, andando en los caminos del Señor, porque Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, pero es un Dios justo. Y si nosotros andamos en desobediencia, si nosotros andamos haciendo lo malo ante los ojos del Señor, la Biblia es clara. Él no podrá inclinarse a nosotros, amigo que escucha. Él no podrá inclinarse hacia tu vida si tú no cambias, si tú no haces un stop a tu vida, si tú no haces un esfuerzo de dejar las cosas que a Dios nos muestra en su palabra que no le agradan a Él. Tener envidia en su corazón, tener odio, rencor, son raíces de amargura que tú puedes tener en este día, en este tiempo. Pero hay una esperanza para ti. Dios te está hablando en esta tarde, Dios te está diciendo que Él quiere ayudarte, quiere oír tu clamor, quiere sacarte de esa situación que tú estás viviendo, pero tienes que andar en obediencia, amigo, tienes que hacer las cosas correctamente, tienes que volverte a Él, tienes que entregar tu vida al Señor, porque la bendición de Dios nos alcanzará. La bendición de Dios, aquellos que le aman, aquellos que le buscan, aquellos que buscan al Señor. Y muchas personas, cuando hablamos de bendiciones, lo clasifican. Muchas veces piensan solamente en lo material. Sí. La bendición de Dios es enorme, es inmensa, no tiene límite. La bendición de Dios es algo más poderoso que un simple prosperidad económica, sino es una prosperidad espiritual, donde cuando tú andas en una riqueza espiritual, cuando tú andas bendecido por Dios en lo espiritual, todas las cosas te ayudan a bien. Podrás enfermarte, pero la misericordia de Dios está contigo, el amor de Dios está contigo, y tú podrás superar mentalmente, espiritualmente, cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Tienes que volverte al Señor, porque la paciencia de Dios es para siempre, pero nosotros no somos para siempre. Nosotros tenemos un tiempo aquí en la tierra, y si nos vamos de esta tierra sin el conocimiento, sin el arrepentimiento, sin andar haciendo la cosa bien, llegará un tiempo donde Dios nos juzgará a nosotros por nuestras obras, por nuestros hechos. Dios nos va a juzgar, y Dios en su justicia nos dará lo que nosotros hemos cosechado aquí en la tierra. Queremos esta tarde bendecirte de esta manera, diciéndote que te vuelvas al Señor, que pacientemente te vuelvas a Él, que pacientemente inclines tu rostro hacia el Señor, para que el Señor oiga tu clamor y enderezca tus pasos, tu camino, y enderezca tus pies sobre la peña y tus pasos sean enderezados. Estas palabras son fieles, son verdaderas para que tú te vuelvas a Él. El mismo salmista David dice en el 4, bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová.
Tú tienes que tener una confianza de una fe genuina en Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce tu pasado como tu presente y como tu futuro. Dios sabe lo que a ti te hace falta. Dios sabe por los caminos de donde tú andas. Entonces vuélvete a Él, porque Él te va a enderezar esos caminos que por nuestras fuerzas anduvimos nosotros torcidos, desviados, sin Dios, sin esperanza, haciendo lo malo ante los ojos de Dios y de los hombres. Volverse a Dios es bendiciones, porque el hombre cuando se vuelve a Dios de corazón, ya las cosas viejas ya son hechas nuevas, ya lo viejo que hacíamos, ya no lo queremos hacer, ya las cosas malas que hacíamos ya no las queremos hacer. El alcohol, los vicios, las calles, las mujeres, los placeres, ya pasan al olvido en nuestras vidas, ya pasan a un plano donde nosotros le damos la espalda y nos volvemos a Dios y caminamos con Dios. Inocencio, pacientemente hay que esperar en Dios. Amén, amén. Esa es una palabra poderosa, porque cuando David declara esta palabra, estaba pasando por una situación difícil en su vida, pero David reconoció en la mano de quién él estaba. Muchas veces nosotros no queremos o no reconocemos en la mano de quién estamos, y por eso nos desesperamos cuando llegan las situaciones. Y era lo que decía el ministro, que muchas veces la gente entiende que la bendición de Dios, la gente se profundiza más en las cosas económicas, y yo creo que nosotros vamos más allá. La bendición de Dios, nosotros respiramos un aire que nos lo da Dios, es una bendición. Así es. Dios nos permite tener familia, tener esposa, tener hijos, es una bendición. O sea, nos da la salud, nos da la fuerza, nos da la inteligencia, nos da la sabiduría, toda esa bendición de parte de Dios. Sí. Y con todos estos atributos que Dios nos ha regalado, con todas estas cosas, muchas veces humanamente llegamos a tener circunstancias en nuestra vida en las cuales nos desesperamos. Pero David se mantuvo firme, pacientemente esperé en Jehová. Él oyó mi clamor y se inclinó. ¡Wow! Eso es poderoso. Sí, así mismo es, Inocencio. Es que tener paciencia en estos caminos. Tú tienes un plan en tu congregación, en tu trabajo, con tus hijos. Hay muchos planes, pero tú tienes que ponerlo en las manos del Señor. Orar al Señor, porque todo tiene su tiempo. Orar con fe. Perseverar en la oración, como dice el apóstol Pablo. Hay que perseverar en la oración. Porque nuestra oración, la oración que nosotros le hagamos al Señor, es nuestra comunicación con Él. Y la fe es la que nos hace esperar. Porque sabemos que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, amigo. ¿Qué te puede a ti estar pasando algo que Dios no pueda resolver? ¿Qué tú puedas estar viviendo en esta tarde? De que tú, si pacientemente tú le ruegas al Señor y espera pacientemente en Dios, todo tiene su tiempo. Te estaba diciendo fuera de cámara ahorita que tengo un hermano. Tenemos años orando por su familia, que no conocen a Dios. Y en el tiempo de Dios, en esta temporada, su madre, su hermana, conocieron al Señor, se arrepintieron, fueron a las aguas, se bautizaron. Y si yo te digo a ti, Inocencio, usted que escucha, que tenemos años, más de 5 años orándole a Dios, porque tenemos fe en que la oración de Dios tiene poder. La oración, cuando uno la hace con fe y para con el Señor, Dios mueve cielo y tierra a favor nuestro. Amigo, tú que estás ahí, como dice David en uno de sus salmos, bienaventurado cuando tú piensas en el pobre. Cuando tú eres paciente y tú haces las cosas correctamente, que piensa en el pobre, dice el Señor, en el día malo Dios te librará.
cuando tú ayudas a las viudas, al necesitado, y tú pacientemente esperas, Dios te va a ayudar, porque son promesas que Dios nos tiene a nosotros, para que nosotros la arrebatemos, para que nosotros la poseamos. Pero tenemos que ser pacientes, no te desesperes, no te devuelvas, no vuelvas atrás, no tires la toalla. Muchas personas tiran la toalla porque piensan que no se le dio su plan, no. Cuando uno menos lo espera, ahí está Dios obrando en nosotros. Entonces esta tarde queremos darte esta palabra, que tenga paciencia, haz la cosa bien para el Señor, tenle temor al Señor, tenle obediencia a su palabra, porque en sus palabras dice que cuando uno obedece a Dios y pone su palabra por obra, Él nos va a bendecir en el campo, en la ciudad. No cogeremos prestado, nuestras casas estarán en paz, en nuestra despensa habrá comida. Dios tiene promesa, y si tú no has alcanzado esas bendiciones, tú te haces un estudio, tú te haces un estudio de conciencia. ¿Qué yo estoy haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que yo estoy dejando de hacer que Dios manda en sus palabras? Una de las cosas que tenemos que comenzar es leer la palabra. La Biblia es el alimento para el ser humano. Pero si tú no lees las palabras, ¿cómo tú vas a conocer a Dios? Si Dios, a través de la oración, de las palabras, de la Biblia, tú puedes conocer al Señor. Pacientemente esta tarde tenemos que decirte que Dios te ama. Pacientemente te digamos que Dios es amor. Pacientemente te digo en esta tarde que Dios entregó a su Hijo por ti. Y pacientemente te digo en esta tarde de que tanto Dios te ama a ti, que no escatimó mandar a su Hijo a la cruz a morir por ti. Ese es el amor de Dios que se demuestra cuando nosotros, los seres humanos, esperamos en Dios pacientemente. No te desesperes, no hagas lo incorrecto. Hay mucha gente que quiere dinero fácil, inocencia. Amén. Y queriendo dinero fácil, hacen las cosas como microondas, rápido. En un trabajo quieren escalar en un año, quieren ser los dueños, quieren pasársele a sus superiores, ¿no? Hay que cosechar, hay que sembrar y esperar que Dios es el que nos promociona a nosotros. Dios es el que te va a promocionar. Yo siempre he creído en eso, en el trabajo. Hacer el trabajo bien hecho, hacerlo con amor, con respeto, tanto a la empresa que tú vives, a tu familia también, por amor a tu familia, por respeto a tus superiores. Y tú esperas y trabajas correctamente. Y en el tiempo de Dios, Dios tiene tu recompensa. Pero hay que ser paciente. Amén. Así es, ¿verdad que sí? Amén. Sí, el salmista David estaba en lo cierto, estaba claro. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y reconocemos que Dios puede hacer las cosas, no importando la situación, el problema, el ataque que estemos recibiendo. Y es así. Una de las cosas, muchas veces nosotros no dejamos que Dios obre, sino nosotros queremos obrar antes de que Dios lo haga. Y por eso es que hay muchos fracasos en la vida. Por eso que dice aquí pacientemente. Amén. Pues, paciente viene de paciencia, de calma. Entonces tú tienes que tener paciencia, calma, esperar el tiempo cairo de Dios, el tiempo perfecto que Dios tiene, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, dice así, que Él puso luego en tu boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Y verán muchos esto y temerán y confiarán en Jehová. También dice así, y hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando pacientemente tú inclinas al Señor, tú te vuelves a Dios, Él endereza esos pasos. Y todos los pasos del ser humano sin Dios son torcidos, flaquean, tropiezan, hacen lo malo. Los pies de nosotros, las manos, el corazón, nuestra boca, nuestro ser
hace lo malo cuando no conoce de Dios. Cuando no conocemos del Señor, nuestro camino siempre es hacia el mal. Por eso es que tenemos que volvernos a Él y pacientemente, día tras día, esperar en Dios, orar al Señor, buscar su rostro, amar a tu prójimo, bendecir a tu prójimo, orar por aquellos que te odian, por aquellos que hablan mal de ti. Los caminos de Dios para el hombre del mundo es como una locura, porque amar a quien te odia, orar por el que te roba, bendecir al que te maldice. Ahora, ¿qué trae eso al ser humano cuando tú haces eso, lo haces de corazón? Trae paz, trae gozo, trae satisfacción, trae que tú te sientes que estás obedeciendo a Dios, tienes temor de Dios, y eso se resume en bendiciones. Lo que nosotros le digamos al ser humano, Dios te bendiga, eso es bendiciones de Dios para tu vida cuando tú haces lo correcto. No te impacientes a causa de lo que hacen el mal, no te impacientes, espera en Dios pacientemente, y el que hace el mal a su tiempo pagará, porque Dios dice que lo que tú siembres vas a recoger. Entonces no haga el mal y vuélvete a Dios. Amén, amén. Sí, esta es una palabra que nosotros debemos, tanto usted que todavía no conoce al Señor y que está ahí escuchando, viendo esta palabra en esta hora, es bueno que usted comience a ponerla en práctica. Y todo lo que hemos estado hablando, si usted comienza a ponerlo en práctica, usted va a ver el resultado. Usted va a ver un resultado preciso y conciso en su vida. Y si usted lo aplica a usted, a su vida, va a ser algo poderoso, va a ser algo tremendo. Porque para eso están esas palabras ahí. Es una palabra que podemos compartirla tanto para aquellos que no conocen, porque hay mucha gente que están dentro del pueblo y están desesperados, están desorientados. Yo pienso que mucho más que lo que de afuera. Entonces, es una palabra de David, que es una palabra que corta para todos lados, tanto para afuera como para adentro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente también dentro que muchas veces nos desesperamos, muchas veces queremos que los milagros sucedan cuando nosotros queremos, que Dios obre cuando nosotros queremos, que Dios haga las cosas cuando nosotros queremos. Eso pasa mucho dentro, pero también hay mucha gente allá afuera que llevan una vida rápida, corriendo, y todo lo quieren rápido. Y usted puntualizaba algo cuando empezaba, la desesperación. Hay gente que pone en un negocio, y usted tocaba esa parte, y la gente entiende que ese negocio le va a comenzar a generar de una vez dinero por grandes cantidades. Microondas. Entonces cuando eso no sucede, la persona atiende a desesperarse. Hay una nacionalidad que la voy a mencionar en esta tarde. Yo admiro esa nacionalidad, que son los chinos. Sí. Los chinos son una gente paciente, muy paciente, pero al final se ve el resultado. Sí. Esas son una gente paciente. Y hablando de paciente, los chinos, ellos ponen un picapollo o una tienda, y los primeros días usted dice, pero ven acá, yo no veo gente ahí, ¿qué es lo que hacen esa gente ahí? Pero ellos se mantienen, y cuando vienen a ver, ellos tienen una plaza que es de ellos completa. Sí, así mismo es. Y lleno de gente. Pero ellos son pacientes y también evalúan lo que van a hacer, porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas rápido, pero no evaluamos lo que vamos a hacer primero, porque es otro asunto. Si usted evalúa lo que usted va a hacer, o el negocio, o a lo que usted se vaya a dedicar, primero usted hace una evaluación. Entonces, eso va a permitir que usted pueda tener buenos resultados. Así es. También ahí en esa misma línea, Inocencio, en el trabajo, hablando de la paciencia, de la desesperación del ser humano,
Hay personas que montan un trabajo y ya a los 2 años quieren tener la riqueza que en 20 años que se tiene. Así es. La prosperidad de un empresario en este país que vivamos, que conocemos, son 20, 25 años trabajando esforzado, honradamente, para ver los frutos de eso. Pero a veces hay personas que a los 2 años se desesperan y fracasan. Conozco casos así. Quizás no vale la pena mencionar, pero sí conozco casos de personas que le han planteado proyectos y por la desesperación no han triunfado. No vamos a decir que han fracasado, porque quizás no comenzaron el proyecto porque lo querían antes de tiempo, querían ver los frutos antes de tiempo y quizás no hicieron el proyecto. Pero sí, aquellos que tuvieron la paciencia, hoy en día están disfrutando quizás de la bendición que Dios le ha dado durante su estadía aquí en la tierra, en el trabajo. Por eso es que tenemos que tener paciencia con la familia, con los hijos de este tiempo, que tener paciencia. Porque si tú no tienes paciencia, los hijos de este tiempo se te descarrean, se te van de tu casa. Hay que ser sabio, hay que tener un balance. Porque la flojera de este tiempo de los padres ha hecho que los hijos hagan lo que ellos quieran. Entonces hay que hacer un balance. La dureza de los padres de antes, que la critican los de ahora, esa dureza dio resultado. Entonces por lo menos vamos a un balance. Si aquellos tú lo ves que eran muy rígidos, pero los de ahora son muy flojos, entonces hay un balance. Cuando hay que educar, cuando hay que dar una pela, cuando hay que castigar, cuando hay que prohibir, no podemos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la tierra, Dios nos dio a nosotros, nos entregó una familia, nos entregó un trabajo, nos hizo administradores. Nosotros somos administradores de nuestra familia, en el trabajo, de los ministerios en la iglesia. Amén. Cuidar la iglesia. En este tiempo, los pastores de este tiempo tienen que cuidar sus iglesias, que son las ovejas que Dios le ha dado. Queremos hoy en este tiempo modernizarlo y no cumplir lo que Dios le ha dado de cuidar. Dios llamó a la iglesia, llamó a 5 ministerios y cada uno de ellos tiene que hacer su función. Y pacientemente esperar en Dios, y Dios a usted le va a dar su premio que usted se haya ganado si ha obrado bien. Porque si ha obrado mal, sabe que también Dios le va a dar su castigo, porque así está establecido en la Biblia. Amén, amén, así es. Bien, bendecimos a toda la gente que está por ahí siguiendo la transmisión, que está ahí pegado a su pantalla de su televisor en esta hora, disfrutando de este manjar. Bendecimos a cada uno de los que siempre, pues, de una manera u otra, pues, están ahí a esta hora, que son fijos en diferentes partes del mundo, no solamente acá en República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo, para disfrutar de una palabra poderosa, que es lo que traemos todas las tardes acá. Cuando digo tarde y noche, cuando usted esté, porque aquí son las 5:37 acá en República Dominicana, pero hay lugares que nos están viendo que es más temprano, hay otros que ya es de noche, hay otros que ya casi es por la madrugada y así sucesivamente.